Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Y sigue. Qué precioso es entender este salmo. Es tan poderoso que mucha gente lo ha tomado como un amuleto. ¿Y qué digo esto? Yo me impresioné aquí en Antigua, hay una tienda muy famosa que tenía un pedestal pintado como que si fuera de oro, con una Biblia de lo más hermoso que yo he visto, antigua, de aquellas grandes, con aquellas letronas especiales para que ya tenemos edad, así, gruesa, con toda esta parte de aquí dorada, abierta en el Salmo 91. Entonces le pregunto a la dueña, mire, ¿por qué tiene la Biblia abierta allí en el Salmo 91? Ay, Sandrita, me dice, es que el Salmo 91 protege. El Salmo 91 tiene muchas bendiciones y yo lo tengo para que a mi tienda le vaya bien. ¿Cuántas veces tomamos el Salmo de verdad o la palabra de Dios como un amuleto para caminar? Es interesante, y yo decía, realmente estudié, no hay una claridad exacta quién escribió el libro, el Salmo 91. Pero la tradición judía dice que fue Moisés, y a mí no me cabería duda de que fuese Moisés, porque para hablar de la autoridad que se va a hablar del Salmo 91, tendría que ser alguien que hubiese conocido lo que es la soberanía de Dios. Y entender soberanía de Dios, quiera que no, trae un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no le gusta estar bajo la autoridad de nadie, ¿sí o no? Siempre que vamos a tener cabeza como, ¿y será? ¿Y puede? ¿Y si me toca? ¿Y si no me gusta? ¿De dónde trae esa rebelión nuestro ser interior? Desde la caída. ¿Saben ustedes que en la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, Satanás tentó al Señor con el Salmo 91? Cuando lo dice, tírate del pináculo. ¿Por qué? Porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Salte de la cobertura que tienes de Dios y entra en la mía, porque realmente yo, Satanás, soy el dueño de este mundo. ¿Y sabes qué? ¿Para qué vas a ir a la cruz a morirte? Tanto sufrimiento, Jesús, no hombre, mira, yo te la doy de gratis, pero eso sí, si postrado me adorás, pues, salite de la cobertura. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué le dijo no tentarás? Porque me estás diciendo salte de la cobertura de Dios, donde implica mucho sacrificio y mucho dolor, pero Él ya estableció un camino. En cambio yo te la doy facilita. ¿Y sabes qué? Te alimento tu ego. Van a ver que te tires del pináculo y van a venir los ángeles y te van a levantar. Oh, gloria a Dios, aleluya, qué poder. Pero estás fuera de Dios. ¿Cuántas veces nuestras decisiones y nuestro poder por salirnos de la autoridad y de la soberanía de Dios nos va mal y no entendemos? ¿Qué es la soberanía de Dios? Yo nunca cargo una Biblia tan grande porque como pesan ustedes. Y tengo que traer grande porque si no, no miro. Pero hoy decía yo, realmente, ¿cómo conocer la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Cualquier descripción se va a quedar corta. Esto es la soberanía de Dios. Aquí te está dando la guianza, aquí te dice todo lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, lo que quiere que tú hagas. Fuera de aquí, nada es valedero. Lo demás, si tú quieres. Pero esto es inamovible. Ahora, interesantemente, la soberanía de Dios, para entenderla y poder sentirnos bien, dice la palabra
que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, vienen y dicen, vamos a vivir bajo la ley. Esta es la ley. Esa es la ley moral. Entonces no sirve porque vamos a vivir bajo la gracia, porque el Espíritu vivifica. Momento. No hablemos de gracia si no conocemos la ley. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido ¿de qué? De que estás conociendo la palabra y haces lo que te da la gana. Y no podés hacer lo que dice la palabra. Porque la ley no fue dada para transformarte ni para cambiarte. La ley fue dada para darte que sin Dios es imposible hacerlo. Que necesitas ese poder transformador de Dios. Es esa dependencia a Dios, reconocer al soberano, que si Él no te ayuda es imposible que puedas avanzar un paso. Entonces, hablar de gracia, no, yo quiero vivir bajo la gracia. Todos queremos vivir bajo la gracia. ¿Por qué se han vuelto tan abusadores de la palabra gracia? El que te habla de gracia es porque ha conocido la humillación, la rendición y sabe lo que es fallarle a Dios. Porque la letra mata, claro. Si dejas de cumplir, ¿qué dice Dios? Muere irremisiblemente. Esa es la ley. La ley vino por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. Y Jesucristo que dijo, yo los cubro con mi sangre, porque sé que no pueden cumplir. Yo sé que van a fallar, pero el que se acerca a mí, confiesa sus pecados, yo le limpio y lo vuelvo a levantar. Entonces, si tú quieres vivir de la gracia, bendito seas, no para abusar, sino para saber que Dios te estableció un camino, pero que ese camino no es fácil, que ese camino te vas a caer. Pero Dios está prometiendo que si tú te atreves a vivir bajo sus alas, vas a caer, pero Él va a mandar a sus ángeles para que te sostengan, porque si caes Él te vuelve a levantar. Y esa es la bendición de poder hablar de la gracia. No es permisiva para que hagas lo que te dé la gana. La gracia no es abusar del don de Dios. La gracia es humillación, es rendición, es reconocimiento de que tú y yo hemos fallado. Entonces, la gracia hace que nuestro corazón se hinche de esperanza, se hinche de gozo. No porque vamos a seguir fallando, sino porque hay una esperanza sublime. ¿Y cómo conocer? Moisés vino y lo primero que recibe en el monte Sinaí, ¿qué es? Los mandamientos y la ley moral, ¿sí o no? Entonces, si tú te quieres ajustar a la ley moral y cumplirla, vas a fallar. Si aún con Cristo fallamos, ¿sí o no? Nunca la vamos a poder cumplir. Pero ahora, no vemos para atrás. Estamos igual porque todos estamos fregados. Y diría una mi patoja, estamos fregados todos ustedes. Porque yo no. Entonces viene uno y dice, se viene uno para atrás y uno dice, realmente ha habido un caminar. Lo que antes hacía y miraba, he caminado porque he fallado. Y en todo ese proceso de acá para acá voy fallando. Pero la gracia, así como se sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, ¿qué? Gracias, mi hermana linda. Entonces, ¿qué? Yo ya no soy igual. He madurado. A veces decimos, el Antiguo Testamento puede enseñarnos algo. Mire, si usted quiere entender el Nuevo, o mire el Antiguo Testamento, o no va a entender nada. Por eso es que hay mucha gente que no entiende nada. Quieren entender la cruz, no va a entender nada si no entiende las ofrendas. Quieren entender el poder de la sangre, no va a entender nada si no entiende lo que es el altar de bronce. E interesantemente, viene Moisés y Dios lo sube a los cielos y le muestra el tabernáculo, dice Hebreos. Que el tabernáculo es la estatura de Cristo. Pero vamos a ver algo interesante. Como no es mi tema, sino que es mi introducción para dar la soberanía, lo voy a dar así, abuelo de pájaro, decía mi mamá, así, rapidito.
Entonces, ¿qué vio primero Moisés? ¿Qué Dios le dio las instrucciones? El arca del pacto. Lo primero que le muestra a Moisés. Y en el arca del pacto, ¿qué representa? La soberanía de Cristo, de Dios. Ahí está la soberanía, el poder, la autoridad. ¿Se puede cumplir? No. ¿Pero por qué fue el primer mueble que dio? Porque fue lo primero que le dio en el Edén. Y el hombre, ¿con qué quieres ser igual a Dios? Dios sabe. ¿Lo quieres? Sí. Entonces come. Porque no nos gusta la autoridad puesta. Siempre queremos brincar las estacas. Y eso lo traemos desde el Edén. Y entonces viene el Señor y da el arca. Aquí les voy a mostrar mi soberanía. Pero no pueden accesar. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a dar los muebles de atrás para adelante. Entonces les dijo, aquí está el candelero, aquí está la mesa de los panes, aquí está el altar del incienso, el altar de bronce, el lavacro y el altar de bronce. Dio un camino. ¿Y por qué dio un camino? Porque para que tú y yo entendiéramos que para poder sujetarnos a la soberanía de Dios, íbamos a fallar. Íbamos a fallar. La ley, ¿para qué fue dada? ¿Para qué fue dada la palabra de Dios? Para mostrar lo que a Dios le gustaba. Como dice Pablo, si a mí no me hubiera dicho la ley que es pecado robar, no robaría, va, eso ya roban. Usted se va a Jalapa y puede bocinar a quien le dé la gana. Bueno, ahora no, porque la ley de Jalapa dice que bocine, pero hay una ley que se levanta a humana y le tira un balazo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora en la antigua, usted si bocina le ponen multa. ¿Sí o no? Cada lugar tiene su ley. Entonces viene usted y dice, bueno, hay que sujetarse. Ah, no, pero es que la antigua es de los antigueños y entonces tenemos que romper porque ahora todo lo pusieron rojo y no hay dónde parquearse. Pues pague o no salga en carro. Pero la autoridad, ¿qué le importa? La autoridad manda, sea buena o sea mala, le dijo, no parquee ahí. Y si sigue necio, pague 500 y 500 y 500 pesos cada vez que parquee. ¿El problema es del alcalde o el problema es suyo? El que no respeta autoridad. Ya va a cambiarse, va a seguir o no va a seguir, pero hay que sujetarse a las leyes. Y es difícil cumplirlas. Entonces viene el Señor y les dice, vayan al altar de bronce. ¿Y qué es el altar de bronce? Ahí voy a derramar mi sangre. ¿Pero qué tienen que ir? A presentar un cordero. ¿Y qué representa presentar el cordero? Reconoce que fallaste, pues. Ya te di la ley, ya sabes que fallaste. Que no podés. Ya te diste cuenta que es imposible, que lo que querés hacer no haces y lo que no querés hacer eso haces. ¿Y cómo vas a avanzar? Entonces ya estás atado, porque si te sujetas solo a la ley, muerte. La palabra, solo así, te mata. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir. Entonces, lo primero que hay que reconocer que es que estás mal, por eso compraste tu corderito. Denle gracias a Dios, digo yo, los de aquellas épocas, imagínense ustedes. Dice que una vez al año había que ir a hacer el sacrificio, pero cada vez, ¿cuántos pecados echaban diarios ustedes? Y si tuviéramos que comprar los corderos para echar al altar, antes muerto, va, tal vez así dejábamos de pecar o de una vez nos fulminaban, porque nos quedábamos sin plata para comprar corderos, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cuál era el propósito de llevar la ofrenda? Reconocer que no se puede cumplir, que someterse no es fácil, porque nuestra naturaleza es contraria, porque tenemos el orgullo de revelación. Tenemos eso. Yo pienso, yo digo, a mí nadie me dice que se atrevan a decirme algo. Las cosas son como yo digo. Orgullo. ¿Bajo qué cobertura está usted? ¿Está bajo la cobertura del Señor Todopoderoso o de su yo, que está sentado en el trono de su corazón? Entonces lo primero que había que reconocer era eso. Cuando usted traía su sacrificio y era honesto en traer su sacrificio, ¿qué venía? Descendía fuego de Dios y purificaba y limpiaba.
Y entonces, ¿qué hacía? Ese derramamiento de sangre venía limpio. ¿Y qué hacía? Agarraba el sacerdote y lo comenzaba a llevar por un camino. Él se chorreaba cuando mataba al animal y se lavaba en el lavacro. ¿Por qué? Porque la palabra te limpia cuando ves lo que estás mal. Porque así como te marca, miran lo hermoso que es la palabra de Dios. Es tan hermosa que te dice no hagas, pero no te dice solamente no hagas, sino que aquí en esta palabra hermosa también te dice cómo salir de allí y cómo ser transformado. Y lo vamos a ver todo a través del tabernáculo. Y entonces se lavaba en el lavacro, en las aguas de la palabra que representaba. Y entonces seguía con su utensilio donde llevaba la sangre. Y luego llegaba al incensario. Ahí derramaba su corazón. Es el tiempo en el que tú y yo decimos, sí, Señor, de verdad, mira. Ay, me cae tan mal esa fulana, ese fulano, de verdad, papá. Y tú sabes que yo quiero cambiar, pero estar bajo tu soberanía de amor, uy, es que hay amores que duelen y que matan. Y que encima tú no lo digas, solo me hace sentir peor. Pues no puedo. Pues estoy derramando mi corazón, estoy siendo honesta. Si eso es lo que ama el Señor. Porque no, Señor, yo te ofrezco mi cordero. Hipócrita. ¿Qué crees? ¿Que te miren? No, hombre. ¿Para qué presentar imágenes de santidad cuando no nos luce? Todo el mundo sabe la capacidad y la hipocresía que somos y los fallos que tenemos para andarnos con vestiduras de santos. No, hombre, lo que hay que mostrar es que somos caídas, pero somos levantadas por la sangre preciosa de Jesucristo. Esa es la bendita gracia de Dios. Que todos vean que no podemos, pero que tenemos un Cristo de poder. Que estamos quebradas, pero que Él nos levanta. Que podemos fallar, pero que Él nos limpia. Sí, esa es la bendición de tener un Salvador. Porque si usted es tan perfecta, ¿qué está haciendo aquí, mijita? Porque aquí hablamos de un Cristo que transforma. Aquí hablamos de un Cristo que levanta. Eso es conocer sabiduría. Eso es conocer soberanía de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En la Biblia, porque aquí, ¡ay, Señor! No puedo. Esa es la realidad. Entonces en el incensario abrimos nuestro corazón. Pero luego está la mesa de los panes con el franco incensario que se le echa a los panes de la preposición. ¿Y qué es ahí? Todo lo que oraste, el nombre de Dios te va a fortalecer. ¿Para qué? Para que puedas seguir caminando en el poder de Dios. Los nombres de Dios. ¿Para qué te lo está dando? Porque no nos podemos sujetar a la soberanía de Dios, pero en el nombre de Dios lo vamos a poder hacer, porque Él es nuestra fortaleza. Y luego está el candelero. ¿Y el candelero qué es? La palabra de Dios, que te va a iluminar, que te va a guiar, que te va a dar el camino. Pero ya la sangre, si te das cuenta, el sacerdote va con la sangre y va echando los utensilios. Y luego la misma sangre llega al altar, al arca, y ahí derrama la sangre sobre el propiciatorio. Entonces, ahora puedes entender cuando dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque es la sangre de Jesucristo la que te lleva a la presencia de Dios, la que te lleva a conocer la soberanía de Dios. Porque al inicio, ¿podés entrar tú al lugar santísimo? No. ¿Cómo pudiste entrar? Por la gracia de Dios. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo. Reconociendo en el proceso los fallos que tenemos. Y esto es hermoso, porque entonces, ¿qué nos enseña el arca? Dentro del arca, ¿qué había? El arca era una caja de madera forrada de oro. Y adentro fueron guardados 3 cosas. Y vamos a hablarlas detenidamente. Pero ¿qué 3 cosas habían ahí? Número 1, maná. Número 2, la vara de Aarón que floreció. Y número 3, las tablas rotas de Moisés. Y no es mi clase, pero les pongo una duda. ¿Dónde estaban las tablas enteras? ¿Dónde se guardaba? Porque habían 2, las rotas y las nuevas que hizo Moisés. Las que están estudiando las jornadas ya lo van a aprender. ¿Dónde está? Y se van a dar cuenta que hay 2 arcas. No, bueno, ahí lo van a ver, ahí lo van a aprender. Pero yo estoy hablando del arca que se guardaba en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué nos representa?
Eso estaba representando la caída del hombre. ¿Por qué? Entonces vayámonos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a ir entendiendo algo. Y a mí el que me gusta es este salmo de David, en el Salmo 27:4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quería David? Conocer al Señor. Y la palabra de Dios dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Tenemos esperanza para todos, ¿sí o no? Va que sí. ¿Usted ha sido asesina? ¿Asesino? ¿Adúltero? ¿Ha matado? ¿Ha sido mal padre? Más de algo tenemos parecido a David. A mí me encanta David, porque yo digo, ¿te parece tanto a mí? Pero quiero ser como David, inquirir en su templo para conocer la gracia de Dios. Y eso que no había sido establecida, pero tuvo la revelación. Y David venía, conocía su pecado y decía: si mis pecados fueran rojos como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos. Si tan solo tú me miras, si tú me perdonas. ¿Y David a dónde llegó a ser? Es más, su promesa es que a la nueva tierra él va a gobernar como rey. Está en Apocalipsis. O sea, uno dice, ¿realmente Dios está exigiendo que seamos perfectos sin cambiar? No, Dios está enseñando lo que Él anhela que seamos, que anhela que crezcamos y que sabe que la verdad, pues de plano que no podemos cumplirla. ¿Por qué? Miren David que decía en el Salmo 86:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué es afirmar? En hebreo significa unificar. Y entonces David, ¿por qué quería esto? Porque él se dio cuenta que su corazón estaba muy dividido, como está el tuyo y está el mío. En esto sí, Señor, acepto tu voluntad. Ay, no, en esto ni te metas, porque aquí todavía no he crecido. Por aquí, más o menos. Este me cuesta, pero te lo voy a entregar. ¿Sí o no? Si usted no es así, yo sí. Porque tenemos áreas que podemos entregar y unas que todo el mundo los ve y nosotros no, fíjense. Y no es que seamos hipócritas, hay unas que de verdad. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, yo digo que ya no, pero sí, pues perdonen, pero decía, pero me decía mi amiga, que le invito a un grupo y me dice otra, fíjate que sabes por qué no viene. Porque sos odiosa y tenés una apariencia de prepotente que nadie te soporta. Y yo decía, pues yo no soy así. Perdonen, pero yo no soy así. Y todo el mundo lo miraba menos yo. Y encima me tenían pánico, horror, que mi pobre amiga era la intercesora aquí presente. Pues es que no puedo hablar mentiras porque aquí está la presente. Entonces esta no me deja mentir y encima la hija va a quedar mentirosa, predicaste mentiras. No. Hay cosas que realmente uno no sabe. Yo digo, pues yo soy así, camino así, mi carácter es así. Sí, pero a todos les caes mal, sos odiosa. Bueno, pues que platiquen conmigo. Y ya platicando se van a dar cuenta que soy buena onda. Alábate, sapo, si no quién. ¿Verdad? Pero bueno, pero uno se va dando cuenta, hay cosas que realmente uno no sabe, pero que aún Dios se encarga de cambiar, ¿sí o no? Porque a Dios me tuvo que cambiar. ¿Y saben qué? Yo sí tenía algo de eso, pero yo no sabía que mi apariencia era prepotente. Aquí hay una psicóloga, pero ¿qué era eso? Era mi mecanismo de defensa porque yo había sido muy herida y rechazada desde chiquita. Entonces yo me ponía así, conmigo te acercas con cuidadito, mano, porque a mí me decís una y mira, porque no me voy a dejar. Entonces mi prepotencia te estaba marcando un cuidadito como te acercas conmigo, porque de santa ni el apellido, hasta que me casé, de santos, ¿va? Así fueron los cambios que hizo el Señor por todos lados. Pero
Díganme, ¿no vivimos en esa realidad? Solo a mí me pasa. No, lo interesante es entender qué es soberanía, cuál es mi condición, qué hago y qué no me da la gana hacer. Pero reconocer realmente en dónde estoy parada. Y no justificarme de romper, porque así debe ser. No, Señor, si está aquí, es ley, te guste o no. Y entonces, en el arca, venía y decía, está el maná. Hay que unificarse, porque hay fragmentos de mí que, como decía David, pues mira, la verdad es que aquí no quiero que entres. Pero bajo la soberanía de Dios, vamos a hablar primero de los 10 mandamientos. Esa tabla de la ley estaba quebrada. ¿Qué le hacía recordar a los israelitas? Y eran pueblo de Dios, no se olviden, porque Dios les dijo a Faraón, deja ir a mi hijo, a mi hijo. O sea, estamos hablando de cristianos. ¿Y qué hizo cuando no vieron que Moisés bajaba? Y hasta el que estaba encargado de hablar, ¡ay, no viene el Moisés, hagamos un ídolo! Hicieron el ídolo y se desenfrenaron. ¿Qué pasó? La ley les mostró lo que eran. Por eso nos cae mal la ley. Por eso decimos, yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia. Sí, mijita, porque la ley te dice que estás mal. Simplemente. Si esa es tu opinión, lo único que está demostrando es que estás más baja que el piso. Punto. A quien le guste y a quien no le guste. Ahora hablas de gracia, sabes que fallas, pero entonces sí te puedes hinchar, porque estás levantada, porque el Señor Jesucristo te tiene de pie. No todos los que estamos aquí somos esos trapos de inmundicia, pues. Chuquitas por aquí, nos lava. Chuquitas por allá y nos vuelve a lavar. Chuquitas por aquí y nos vuelve a lavar. Pero estamos chuquitas, ¿sí o no? ¿De qué nos las vamos a llevar? Ah, porque yo soy pastora y estoy santa. No. Ya me lavé con la sangre de Cristo antes de entrar. Ya oré y me limpié. Porque cosa santa estoy hablando. Estoy hablando del Santo de Israel. Y esta boca tiene que estar santificada, no por lo que yo soy, sino por la sangre del Cordero. Esa es la diferencia, eso es gracia. Ese es el favor de Dios. Y las tablas quebradas que decían, quebraron mis mandamientos. Pero están ocultas porque cuando vino el pueblo de Dios y vino Moisés y clamó, esa ley quebrada en tu corazón y en tu andar porque no pudiste. ¿Qué hace el Señor con su sangre? Te levanta, te restaura, te edifica, te da luz, te hace resplandecer. Y donde vas, ¿qué dicen? Miren, mi apariencia es prepotente. Pues no sé si tanto, si mucho, poco, no sé. Pero si soy, diría, ¿o qué? Entonces digo yo, pues saludo, trato de ser amable y que no se me vea la cara de oro, ¿va? Si es que la tengo, pero ¿qué tratas de hacer cuando estás quebrada y levantada? Tiene que venir una humildad diferente. Y cuando tú aprendes a usar la sangre de Cristo, miren, probablemente tengo la prepotencia. Pero les voy a hablar, como decía Pablo, con orgullo o con algo así, pero así como podemos hablar de nuestras debilidades, bajezas, humillaciones, también tenemos la libertad de hablar los dones y el poder que nos ha dado. ¿Sí o no? Porque quede al pelo que solo hablemos lo malo y no lo bueno que nos da Dios, ¿verdad? Entonces, si está prepotente, ay, pero Dios me usa en la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pastor, me van a tener que quitar. Pero pregunto yo, no tengo una autoridad por un lado de la palabra porque la amo, me gusta estudiarla, la puedo dar. Pero por otro lado Dios me está mostrando, mijita, si no estás en mi altar y te humillas, no te doy la autoridad para que des la palabra. Porque la palabra no es para que me vean a mí. Porque lo que yo estoy hablando es del Señor. Y si la palabra de Dios no toca los corazones, sigue siendo la Sandra vanidosa, orgullosa y prepotente. Entonces de balde estar aquí. Porque lo que hay que tratar de hacer es que la predicación, cuando sea oída, llame al corazón para acercarse a ¿quién? A Dios. Para que aprendamos a ver la magnificencia de Dios. Para saber que somos tablas rotas. Porque eso es lo que somos.
Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Rompimos la soberanía de Dios. Sí que lo hicimos, por lo que nos dé la gana, pero la rompimos. Pero qué bendición que está cubierta con el propiciatorio, porque allí se cubre con sangre. Y cuando viene el Señor, Dios Todopoderoso, ¡wow! ¡Qué linda es la Sandrita! Está roja, cubierta de la sangre. Sandrita, te voy a hablar. Entonces el Señor se vuelve redentor porque está cieguito. Cieguito. Porque si llega a destapar la tapa del propiciatorio, que mira, la tabla quebrada. ¿Sí o no? Esa es la gracia. Pero no te está diciendo que eres perfecta. No te está diciendo que no puedes vivir sin la palabra de Dios, sin su ley moral. Los 10 mandamientos no han caducado. Ah, no, es que hay solo 2. Sí, pero ahí están metidos todos. Amar a Dios y a tu prójimo. Está latente, está presente. No se puede romper. Y cuando tú estás bajo las alas del Omnipotente, hay promesas. Te va a librar del lazo del cazador. Y miren, es hermoso cuando uno mira las jornadas de Israel y comienza a ver lo que sucede cuando la nube se movía y la columna de fuego se movía. ¿Qué hacía el pueblo? Tenía que agarrar su carpa y moverse. Estaban aprendiendo soberanía. No es cuando a vos te dé la gana moverte, es cuando yo me levante. Y si yo me levanto, no te puedes quedar, te tenés que mover. Y vamos a ver al pueblo que cuando uno se mueve con el Señor, me encanta esta palabra de Números, porque decía, ay Dios mío, ¿dónde está esa cita? Donde Moisés venía y le decía, levántate, le decía, levántate, Señor, y sean esparcidos. Aquí, Números 10, 34 al 36. Números 10, 34 al 36 dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Mire qué hermoso, cuando usted está bajo la soberanía de Dios y usted se mueve cuando Dios le dice y está bajo su autoridad, ¿qué pasa? Él se levanta y va delante de usted abriendo camino. Y yo oraba hoy en la mañana o anoche, no recuerdo bien, pero estaba orando y le decía, Señor, de verdad que cuesta mucho a veces la disyuntiva entre la ley y la gracia, y yo quiero darla rápida, fácil, porque quiero entrar a soberanía, pero es difícil. Y él me decía, mucha gente está esperando. Y me dijo de alguien, solo me dijo, hay alguien y solo vas a decirle a esa persona que yo le dije que se moviera y que tuvo dudas, pero que yo voy delante y le voy abriendo el camino, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Si enemigos se levantaron contra ti, dice el Señor, pero yo voy delante y los estoy dispersando. Y no quiero que sepas que solo son tus enemigos, sino que tienen algo en contra de mí también y te han aborrecido por cuanto ven tu crecimiento. Pero yo voy a abrir camino. Entonces uno ve que estando bajo la soberanía de Dios, esa nube se levantaba, serpientes y todos huían a la presencia de Dios. Nadie podía tocar el pueblo si estaban en un desierto. Estaba árido. Había que enfrentarse a todo. ¿Y a poco no nos toca a nosotros así en la vida real? ¿Cuánto nos tenemos que enfrentar? Aunque esa misma nube, los que están estudiando las jornadas se van a dar cuenta que era bandido, porque a veces se paraba. ¿Para qué dice? Para probarlos. Para probarlos, porque no sabía quiénes eran. O para que el pueblo se diera cuenta lo que había en su corazón. Que brotaba cuando no había agua. Que pasaba cuando habían problemas. Eso es lo mismo que te dice Dios. Cuando hay problemas, ¿cómo es tu soberanía? ¿Cómo entiendes mi soberanía, que yo estoy en control? Porque cuando regresaba y estacionaban, decía Moisés en el 36,
vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y ese vuelve es como se fue. No, es que iba adelante, pero ahora que ya el campamento se estacionó, se sentó, ya no estés adelante, ahora está en medio de nosotros, para que tu resplandor y tu gloria nos inunde a todos. Miren qué hermoso, qué belleza vamos entendiendo lo que es la soberanía de Dios. Es entender realmente que Él nos está hablando sobre su poder, entender la soberanía y la autoridad que Él tiene. Dice que estaba la vara de Aarón que floreció. Ahora, yo le comentaba a mi hija, le dije, fíjate vos, que yo dije vara, pero me agarró la duda, pero les prometo que he leído esto y lo he estudiado y todo, y de repente como que me hizo un clic, porque en mi entender, yo me imaginaba a Moisés con su gran vara, ¿va? Y para la vara es donde va escrita toda la historia, todo lo que ellos han vivido. Y yo pensaba que la vara era el cayado. Pero me hizo un clic cuando dice, y la vara estaba en el arca. Dije, ese gran palo no podía estar, ni modo que lo partieron. Y de repente me hace el clic el Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces son dos. Entonces, ¿qué nos marcan las dos? La vara que nos está marcando, autoridad. La vara es la que va enseñando, aquí no, corrección. ¿A quién le gusta la corrección? Y más como el miércoles nos llamaron varias veces ciertas cosas que no voy a repetir por aquí, pero que es cierto, ¿verdad? ¿Y esa vara qué? Golpea, porque el animal es menso, ¿viste? Menso, no tienen entendimiento, son cortas de vista y necias. Entonces la vara corrige, la vara dirige. Cuando están los niños en casa, pregunto yo, ¿tienen opción nuestros hijos? No me gusta la espinaca. No te estoy preguntando, ¿te las vas a comer o te las comes a las buenas o a las malas o te las comes? ¿Sí o no? Que yo no tengo ganas de ir al colegio con fiebre, pero ahorita te vas y te voy a dejar del pelo. ¿Te vas a las buenas? ¿Sí o no? ¿Tiene opinión el niño o no? ¿Qué le está enseñando a usted de chiquito? ¿Quién manda? ¿Sí o no? Soberanía. Y benditas esas enseñanzas ahorita el 10 de mayo. ¿Cómo enseñábamos las mamás? Como corren, va, pero la poderosa, cinchazo. Si ustedes no fueron así, benditas sean. Yo sí fui cabra. Yo sí soné. Corregí. Y aún así salieron un poquito cabritas. Bueno, ya se compusieron. Entonces, viene uno, pero esa es la vara, ¿sí o no? Es la soberanía, es la corrección, es la que no nos gusta. Pero luego está el callado. ¿Qué hace el callado? Ay, qué oveja más cabra, sí le dije que no se fuera. Pero ahí se va al hoyo otra vez. La recogen y al hoyo. ¿Qué es el callado? Es el palo largo que tiene un gancho. Esa es la gracia de Dios. La vara es la ley de Dios. Porque sin la vara no puedes usar callado. La vara es la autoridad de Dios y el callado es la gracia de Dios. ¡Ah! La Sandra otra vez se fue en el hoyo. Y ahí va el Señor con su amor a recoger a la Sandra necia, inmensa, para volverla a traer en sus brazos. Y como es necia, ¿qué hace Dios con la Sandrita? Agarra la vara. Si usted estudia un poco a los pastores, ¿qué hace? Le quiebra las patas. Y por eso cuando anda renca usted o se dobló la pata, pregúntese si espiritualmente no anda igual, era necesaria que le dieran un subarazo. Y miren, es increíble, yo corriendo al jato en aquellas épocas, que subía al jato, aunque usted no lo crea, que estaban componiendo la carretera y ras, que me doy un doblón, me hice pedazos el tobillo y encima tenía un ciclo de conferencia con extranjeros que venían, yo tenía que atender. El pobre don Jerry Lich me tuvo que ayudar y él atendió a mis predicadoras porque yo no podía. María Elena se hizo cargo de muchas cosas y viene una mi amiga así, de aquellas que usted dice, la verdad ofende, va, como que dice quién las invitó, pero tiran la pedrada igual que yo. Chulita, me dice, ¿estás mala de la apatía? Cállate, vos, le dije, me doblé, fíjate, me dio un dolor. Hay que supervisar,
Si no, igualmente el Señor te dio un barazo por cabra. ¡Ay! Miren que me dolió a ustedes. Yo dije que chute. ¡Qué pecadora! ¿Cómo se atrevió? Si yo soy la líder. Ofendida. Pero voy con el Señor y que me dice que sí, ustedes fue lo peor. Y yo dije, Señor, y ando renca, sí. Y me sacó a luz, taca, 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 taca. O sea, el orgullo me había salido. Porque hice un evento así. Y entonces la Sandra no estaba llena del Señor, sino llena de ella. ¿Vieron lo que puedo hacer? Y el Señor me dijo, te tuve que dar en la pata para que te acordes que es mi gracia la que te tiene donde estás y no lo olvides. Y yo, gracias Señor por la pata coja. Y ahí andaba, pero aunque sea con muletas, ahí iba brinco y brinco y la Marilena agarrándome brinco y brinco, pero llegué. Humillada sin hacer nada, sentadita me veía más bonita. Todo el glamour y todo lo que podía, no chulita, sentadita, nadie te va a ver. Así que se los cuento porque no vaya a ser que a usted también le toque. Yo no tiro con vara porque sea duro. Ethan me regaña mucho. Pero, ¿saben por qué doy con vara? Porque la que ha aprendido a pura vara soy yo. Y como les estoy contando mis anécdotas, ven que es cierto. De que fallo. He aprendido a andar con la pata quebrada porque he sido necia. Pero su callado, aquí sigo predicando, miren. No me despreció el Señor por su gracia y por su favor. Entonces comenzamos a amar tanto la palabra para quererla seguir como amamos la soberanía de Dios, su corrección, su guianza. Y entonces, cuando estamos bajo esa autoridad y bajo la soberanía de Dios, ¿qué es lo que hace? En Josué 3:1-17 nos cuenta toda la historia de cómo el pueblo iba a pasar el Jordán para la tierra prometida, pero había un río que les impedía el paso. ¿Cómo lograron pasar? ¿Cómo tú logras pasar cuando hay impedimentos en tu camino? Cuando hay algo que no te deja. ¿Qué fue lo que Dios hizo? No lo voy a leer porque aquí como me cuentan el tiempo, yo empecé tarde, voy bien. Se ríe el pastor, miren. Entonces, les voy a contar la historia que ya la saben porque solo quiero dar el énfasis. Los sacerdotes llevaban el arca. ¿Dónde llevaban el arca? Sobre sus hombros. ¿Qué quiere decir? ¿Usted qué tiene en sus hombros? Cuando usted anda humilde, ¿cómo anda? ¡Ja! Pero cuando anda como la Sandrita. ¿Qué habla los hombros? Soberbia, autoridad, orgullo. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú levantas tus hombros, pero para llevar la soberanía de Dios, ¿qué pasaba? ¿Tocó el arpa las aguas del río Jordán o qué tocaron las aguas del río Jordán? Los pies de los sacerdotes. Porque eso es lo que sucede cuando tú y yo nos ponemos bajo las alas del Omnipotente. Porque entonces comenzamos a habitar en Él. Y habitar no es andar de paso, como que si fuera hotel, hoy sí, mañana no. Sino que habitamos en Él y tenemos la morada, para que vea nuestra gracia y nuestra desgracia. Porque en la gracia nos levanta para más gloria y en la desgracia nos lava, nos limpia y nos transforma, pero nunca nos deja abandonados. Cuando entendemos la soberanía de Dios, la comenzamos a amar. Y el río Jordán se comenzó a retirar, se comenzó a hacer a un lado. Y entonces el pueblo pudo pasar a la tierra prometida. ¿Qué tierra prometida tú estás esperando? ¿Qué promesa tienes en tu mano, en tu corazón, que Dios no ha contestado? Ponte bajo las alas del Altísimo, porque Él es soberano en cada situación. En quietud y en reposo, dice, espera en Jehová. ¿Cómo estás tú moviéndote a tu ritmo o bajo la soberanía de Dios? Muchas veces queremos, por ejemplo, hacer cosas buenas, pero que no son de Dios. Ay, no, es que yo veo que está mal esta situación, yo le voy a dar.
¿De veras Dios te dijo que le dieras? Pero es que es de Dios. No, de Dios es dar cuando tenés y cuando Él te diga. Pero ¿qué tal si Dios le está poniendo esa prueba a esa persona para que aprenda a orar y a dar gracias? Porque toda la vida alegó del maná y dijo: estoy harto de comer frijoles y tortillas. No tengo un buen trabajo, y renegó. Pues entonces no comas ni frijoles. Entonces vengo yo y le voy a dar porque me da lástima. ¿Qué te da lástima? La soberanía y la autoridad de Dios. Cuidado. A veces nos interponemos entre el trato de Dios y la gente. Eso se necesita, soberanía de Dios. Así que lo que tú crees que es bueno, no siempre lo es. Y a veces nos cae re mal el fulano y la fulana. Y Dios nos dice: agarrás tu despensa, mi vida, lo mejor que compraste, y se lo llevas a la fulana. Ay, no lamen, a la fulana. Y tú vas, bueno, ahí le voy a decir a la Ale que se lo lleve. Tú se lo llevas, porque el orgullo me impide quebrarme. Soberanía de Dios. Das donde Dios te dice y no das donde Dios no te dijo. Porque si estás guiando por lo que sentís, lo que pensás o lo que crees, estás mal. No lo puedes hacer, porque Dios tiene un trato especial. ¿Qué pasó cuando María y Aarón se levantaron en contra de Moisés? Paró leprosa y tuvo que ir al campamento 7 días parado por la bendita mujer para que se limpiara, porque Dios los puso a ellos. ¿Y qué se creen estos dos? Que solo Dios los puede poner a ellos. Si en el pueblo hay santos. Sí, pero Dios le dio la gana el fulano y la mengana. Sí, pero tienen. Y el Moisés se casa con una mujer cusita. Sí, una mujer cusita, pero que funcionó el Moisés mejor que muchos padres cristianos y maridos que no se preocupan de la educación moral y espiritual de su mujer. Porque lo puedo comprobar con la Biblia, que Moisés tuvo su falla, pero le dio a conocer a Séfora, su mujer, la ley de Dios. Y cuando vino el ángel para matar a su hijo, ¿qué hizo Séfora? Agarró el pedernal y circuncidó a sus hijos. Cosa que le tocaba a Moisés, ¿o no? Pero criticaron. Y era la autoridad puesta por Dios. Y Dios dijo: bueno, pues la vara de autoridad que florezca, se los voy a demostrar a quién busqué yo. Porque ustedes no mandan aquí, yo mando. Toda autoridad es puesta por Dios. Y nos guste o no, pastor, nos toca. ¿Sí o no? Perfectos. En la Biblia no hay ni uno de ustedes. ¿Por qué usted quiere exigirle a sus autoridades una perfección que ni en la Biblia la va a encontrar? Todos los personajes de la Biblia son enormes. Miren los piecitos, igual que nosotros, todos con pies de barro. No traten de buscar la perfección. ¿Y saben por qué lo hacemos muchas veces? Criticamos, ¿saben para qué? Porque la orden está fea, pero porque a nosotros no nos gusta, porque no la podemos cumplir o nos muestra los defectos que tenemos. Por eso no nos gustan las autoridades muchas veces. Y Dios dice: solo el que habita bajo las alas del Omnipotente es al que yo lo voy a librar del lazo del cazador y de la peste destructora, y los voy a cubrir con mis alas. Entender la soberanía no es fácil. Uno va creciendo conforme el tiempo. Yo recuerdo que mi mamá oraba y lloraba y me decía: mamita, ora con tu ministerio y pedile a Dios que me dé más años de vida. Yo quiero vivir. Y le pido a Dios y Dios me dice: se muere. Y miren, me dio hasta la fecha. Aquí tengo testigos. Llegó y de verbo a propósito. Llegó el pastor y ese me fue a decir: tal día, tal mes, se va a morir tu mamá. Y yo ya lo tenía, se los había dicho a mis hijas. Y les dije: confirmado, no me lo inventé. Mi hermana resulta con un cáncer invasivo terminal, se va a morir. Yo le dije: bueno, Señor, te entrego a mi hermana, por favor, hace un milagro. Se queda, no me la llevo. Soberanía de Dios. Y mi hermana se queda, ahí está vivita y coleanda, victoria sobre el cáncer. Y resulta que mi hija Lisa María resulta con un tumor. Está a exámenes. Hubiese sido magnum cum laude, pero justamente en la semana de sus exámenes
le dan el diagnóstico que cáncer y tiene que ir a la semana, nomás terminen los exámenes para su operación, intervención y a ver cómo está. Entonces viene mi hija y me dice: mami, ¿por qué no pregunté? Le dije: es que se me muero. Para la gloria de Dios te morís. Y si me quedo viva, para la gloria de Dios vivís. Se me queda viendo como quien dice: sos una piedra, ¿verdad? Mira, le dije, no me mires así. ¿Sabes qué pasa? Que yo oré por mi mamá y se murió. Oré por mi hermana y vivió. Entonces contigo quiero aprender a vivir la soberanía de Dios desde antes. Y lo único que le pido a mis amigas es que oren para que yo en medio de este proceso esté alabando a Dios. Y así, y mi hija me le va a decir: yo soy dura. Mis hijas no me ven quebradas cuando ya tienen un problema. Soy fría. Esto y esta es la solución y punto. De ahí me fui a la lavandería. Ahí me quebré. Y ahí lloré. Ahí Dios conoció mi corazón. Y cuando llegamos el lunes, iba con mi hermana Patti, la que había sido de liberación de cáncer. Y me dice: mira, Sandra, me dijo, yo le estoy orando a Dios. Yo ya viví. Que el cáncer me vuelva a mí en lugar de tu hermano. Seas bruta, le digo. ¿Cómo vas a decir semejante cosa? ¿Qué te crees más redentora que el Señor Jesucristo? Si Dios, tu vida es tu vida. Y nadie tiene que poner la vida por causa de Dios. No, le dije, si esta niña se muere, para la gloria de Dios se muere. Y si está viva, para la gloria de Dios va a vivir. Le dije, no hay pena. No digas esas cosas. Y viene mi hermano, el doctor. Y mira, va, me dice el oncólogo: fíjate, ya era pariente. Entonces me dice: fíjate, Sandra, me dice que a tu hija no hay que operarla. No sé dónde fregado se me fue el tumor porque no me sale. Mira, y aquí está la placa anterior. No había absolutamente nada. Entonces la china: mamá, ¿qué tenés que hacer? Le dije: darle gloria a Dios, porque tu responsabilidad ahora es vivir de conforme el corazón de Dios, porque te dio una oportunidad de vida. Entonces pasan situaciones difíciles en mi vida. Yo ya sé. Soberanía de Dios. ¿Cómo estás tú? La soberanía de Dios no se aprende con la letra. La soberanía se aprende con la vida, con la actitud y con la experiencia. Así yo no sé dónde estás, pero en el camino que vas, Dios tiene prometido para ti y para mí una tierra de Canaán. Y si tú vas con la soberanía de Dios, ese río va a retroceder para que tú pases. Sendas Dios hará donde pienses que no hay, porque Él va a obrar de maneras que no podemos entender, pero Él las va a abrir para ti y para mí. Así que cierra tus ojos y dale gracias a Dios, porque el Dios que un día vino a tu corazón y te tocó en tu interior es el mismo que te salvó de la muerte para darte vida eterna. Es el mismo que te dice: yo abriré camino y te guiaré a todas las promesas que te he dado. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo todos los días de tu vida. Solo no te olvides que yo soy tu Señor y yo gobierno sobre todas las cosas. Amén y amén. Dios les bendiga. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.